esta emisión de Escudriñando las Escrituras de Ministerios Casa de Alabanza. Les saluda Rufino Jiménez Garnica, compartiéndoles de la palabra. Y en esta hora iniciamos este tiempo con luchas, quizás con anhelos, con propósitos, y de qué manera los queremos buscar. Si lo hacemos con la ayuda de Dios, te aseguro una cosa: alcanzaremos bendición. Si lo hacemos en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas, quizás logremos, pero con grandes adversidades. Por eso en esta hora te quiero compartir una historia de la Escritura que nos dice y nos da una circunstancia de cómo pelear las batallas, de cómo luchar. Y te invito a que me acompañes a la Escritura, al libro de Marcos capítulo 5, verso número 37. Esta es una historia muy conocida, muy referida de la palabra, y hoy quiero compartirte algunos conceptos que de parte de Dios siento compartir, que te comparta para que recibas bendición y recibamos bendición. Dice la palabra: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La historia de Jairo, la historia de la mujer que toca el manto del Señor y es sanada. Dice la Escritura, aquí la palabra nos enseña, que puso ciertas restricciones, como fue que solamente le siguiera Pedro, Jacobo y Juan. Para que podamos entender y compartir este concepto, veamos la historia completa. Dice la palabra que Jesús pasaba por ahí, estaba en la multitud, estaba compartiendo, y se le acerca un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. Era un hombre importante. Pocas veces se mencionan los nombres de las personas que recibieron un beneficio de Jesús. Este es uno de esos casos, señal de que es un hombre importante. Dice la palabra que se presenta delante de Jesús y le rogaba que fuese con él, porque su hija estaba agonizando, estaba enferma, estaba en sufrimiento. Sufrimiento que compartía Jairo, su mujer y la familia. No era la única que estaba sufriendo, la niña. Quizás sufrían más sus padres. Dice la Escritura que llega, le hace la súplica, verso número 24. Fue pues con él y le siguió una gran multitud. Aquí vemos diferentes personajes y un gran número de personas que participan en la historia, y aquí si buscamos con quiénes nos identificamos, seguramente vamos a estar en alguno de ellos. Lo importante es que estemos en el lado de la bendición. Vemos a Jairo solicitando el favor del Señor en medio de una multitud. Quiero decirte que hoy en día multitudes buscan el favor de Dios. Multitudes se acercan a Dios, a las congregaciones, a las iglesias. Multitudes, millones de millones en el mundo, pero son pocos los que solicitan el favor de Dios. Son pocos los que necesitan de Dios. Son pocos los que expresan su necesidad de Dios. En este caso, Jairo solicita el favor de Jesús, y dice la palabra, y lo asevera más en el libro de Mateo capítulo 9, verso 19, si vamos ahí o lo meditas, dice la Escritura que Jesús fue detrás de él con sus discípulos. Es decir, este hombre fue tan principal que movió a Jesús a humildad, y Jesús fue detrás de él. En ocasiones decimos, para que Dios te sane, para que Dios te bendiga, ponemos precios, ponemos cargas. Tienes que hacer, tienes que ir, tienes que proporcionar. La palabra nos dice que Jesús no se detuvo y fue con él, fue tras él. Dice que la palabra que Jesús va
detrás de Jairo que va con su gente, va Jesús con sus discípulos. Detrás de los discípulos va una gran multitud. Cuando Jesús tomó la decisión de acompañar a este varón, detrás de la multitud iba una mujer que había gastado muchísimo. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entra en la multitud y tocó su manto. Dice la Escritura que había sufrido mucho, 12 años. Un padecimiento, el flujo de sangre, es la pérdida de la sangre. Hoy se conoce como anemia, preámbulo de la leucemia. Todo lo que esta mujer había sufrido. Dice la palabra que por su salud había dado todo. Había sufrido, había padecido. Dice la Escritura que tomó una decisión cuando escuchó de Jesús. Se acercó y dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Dice la Escritura que venía detrás de la multitud. Si vemos la imagen, Jairo, Jesús con sus discípulos, una gran multitud y detrás de todos ellos una mujer necesitada, más que muchos que los que estaban como espectadores, más de muchos de los que hacían burlas y bullicios, dice la Escritura. Esta se sobrepuso, se metió entre la multitud. Me arriesgo a imaginar, pero tengo un fundamento para hacerlo. Dice la Escritura que tocó su manto. La vestidura o la vestimenta en aquel tiempo, tanto de hombres como de mujeres, era la capa interior, la capa exterior y el manto, que era la capa, por decirlo de esa manera. Túnica interior, túnica exterior, que era ya el vestido, y la capa, que es la palabra a la que se refiere en este caso. Si hoy lo expreso y lo hablo respecto del vestido que traigo, es playera, camisa y saco. No tocó los pies del Señor, no tocó sus cabellos, no tocó sus manos, no fue tocada por las manos del Señor. Solamente creyó y tuvo fe en que ese hombre llamado Jesús tenía el amor suficiente para expresarle y reflejarle ese amor de tal manera que se provocara el milagro. Pero dice la palabra que tocó el borde, señal de que fue la parte más baja. Entonces eso me hace pensar que la mujer detrás de una multitud se fue metiendo entre todos, seguramente recibió codazos, recibió pisotones, recibió quizás empujones, por decir lo mínimo. ¿Qué sufrimiento? ¿Qué sufrimiento tuvo esa mujer para llegar ahí? Pero fue un sufrimiento que valió la pena. Había sufrido 12 años. ¿Cuánto tiempo hemos sufrido? ¿Cuánto tiempo hemos padecido por circunstancias y dificultades? Pero no queremos padecer. Ir a la iglesia, ay, si está re lejos. Leer la Biblia, ay, si no la entiendo, la leo y no la entiendo. Orar, ay hermano, si empiezo a orar y me gana el sueño, me duermo. Ayunar, no, es que mis sagrados alimentos no los puedo dejar. Eso reflejan los pisotones, los empujones, quizás los codazos que se llevó esta mujer, porque si tocó el borde,
de los vestidos del Señor. Llegó arrastrándose. Pero valió la pena porque dice la palabra que viendo Jesús que había salido poder de él, lo podemos ver. Hizo una pregunta que a muchos les causó gracia. ¿Quién me ha tocado? ¡Ay, Señor! ¿No ves que nos están apretando, te están apretando? Mira, nada más hasta el aire ya me sacaron y preguntas quién me tocó. El Señor sabía y el Señor sabe quién es capaz de tocar su corazón en oración, en súplica. Y sale poder de Él, sale bendición de Él para todos aquellos que en Él confían. Esta mujer tocó el borde. Dice la Escritura que mientras muchos se burlaban decían, está re loco. Qué multitudes de quienes nos rodeamos. Jesús dice la palabra que empieza a buscar, si lo lees, empieza a buscar quién me ha tocado y dice la palabra que ella, al verse descubierta, verso número 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo el sufrimiento, el padecimiento que había tenido y le dijo cómo había sido sanada. Dice la palabra que entonces le declara, verso 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. El Señor no le recriminó que no se presentara de frente, que no se le presentara rostro a rostro para decirle, Señor, necesito de ti, sino por el contrario, alabó y reconoció su empeño y su lucha. Es precioso cuando podemos alcanzar las bendiciones. Hay que tener sufrimientos y padecimientos en ocasiones. Sí, cuesta trabajo a veces mantenerse fiel a la iglesia. Sí, cuesta trabajo a veces mantenerse fieles en la oración. Sí, pero más cuesta trabajo pelear las batallas de una manera que no alcancemos bendición. Esta mujer había padecido de todos los que le podían ayudar. El Señor no castiga, el Señor bendice. Por eso podemos pelear las batallas en el Señor. Siguiendo con esta historia, cuando esto sucede, llegan esos que le dicen a Jairo, ese que había movido a Jesús a misericordia, de tal manera que fue capaz de seguir a Jairo. Dicen, ya tu hija murió, ya no molestes más al maestro. Esa gente que para qué te esfuerzas, ya las cosas así son, las cosas así tenían que ser. Son multitudes que nos rodean. Pero dice la Escritura que cuando el Señor escucha esto, solamente le dice, Jairo, no te preocupes, tú solamente cree, no tengas temor. Verso 37, donde iniciamos y quiero enfatizar. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Te refiero a estos nombres porque tienen un significado cada uno y representan algo. Y es la forma como podemos luchar las batallas y debemos luchar, pelear esas batallas en el nombre del Señor. Pedro significa roca o piedra. Juan es el amado y Jacobo o Jacob es el que se toma del tobillo del hermano para salir a vida. Ese fue Jacob. En pocas palabras, Dios quiere que te tomes de la roca que se llama Jesucristo a través de la palabra. Que sepas que Él te ama y no te rechaza porque eres amado. Pero también lo importante, que tomes acción, agarrándote del amor y del hermano amado que se llama Jesucristo, para alcanzar la bendición,
Porque dice la palabra que cuando eso sucede puede haber un gran alboroto, porque dice la palabra que cuando llegó a la casa había un gran alboroto, estaban todos alborotados y alboroto significa un completo desorden. Puede haber un desorden en nuestras vidas, pero lo primero que hace el Señor y en las burlas que pueden hacer, según el verso número 40, dice, y se burlaban de él. Mas él, esto es precioso, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y los que estaban con él y entraron donde estaba la niña. Cuando tú te tomas de la roca, cuando sabes que eres amado, cuando te tomas del tobillo, de la fuerza del Señor Jesucristo, Dios empieza a obrar y dice la palabra que echó afuera a todos aquellos que estaban estorbando. Entonces Dios va a limpiar tu camino, va a limpiar tu senda, tu vereda, de tal manera que vas a alcanzar la bendición porque va a ir echando fuera de tu camino todo aquello que te estorba. De tal manera que cuando esto sucede, solamente dos cosas puedo decirte, y es algo que el Señor hace en nuestras vidas y deseo que lo haga hoy en ti como deseo que lo haga en mí. Dice la palabra, verso 41, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, a ti te digo, y a ti te digo en el nombre del Señor, levántate. Levántate en el nombre del Señor, porque Dios limpia tu camino. Verso número 41, tomando a la niña, le dijo Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Fue una orden, y Dios da la orden y te dice, si tienes fe en mí, levántate. Levántate en victoria sobre la dificultad. Levántate en victoria sobre la enfermedad. Dice la palabra que la niña se levantó. La niña se levantó. Estaba muerta. Escuchó la orden y obedeció. Pero es precioso. Verso 43. Pero él mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hoy Dios da la orden que te levantes y ordena que se te dé de comer. Dice la palabra, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré y cenaré. Y él conmigo. No dice la escritura, entraré en su corazón y él me servirá de comer, sino dice, se sentará y comerá conmigo. Por eso él dice hoy, y sé que ángeles vienen sobre tu vida y te dan de comer del pan espiritual que es en Cristo Jesús. En esta hora yo no sé si estás en enfermedad, yo no sé si estás en dificultad, solamente sé que Dios está diciendo, levántate, porque también está dando la orden que se te dé de comer. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y en el nombre de Jesús, levántate. Declaro esa palabra sobre de ti. Y yo declaro en esta hora que Él envía a sus ángeles acerca de ti para que te lleven en sus manos y tu pie no tropiece en piedra y sustenten tu vida, sustenten la gloria tuya. Si hay algo que tienes que pedir perdón, dile a Dios, perdóname, pero quiero caminar en la bendición que eres tú, porque fundamento mi vida en la roca que es Cristo, por cuanto me ama, me ha amado y me amará por siempre. Y me tomo de su mano, me tomo de su cuerpo, de su pie, para decir, Señor, tú me haces venir a vida en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, recibe la gloria, recibe la honra, porque sé que en esta hora se levantan en tu nombre, y recibe la gloria, porque sé que son alimentados por ti a través de tus ángeles ministradores ahí donde quiera que se encuentren, y la gloria
eterna del Hijo amado es sobre este tu pueblo, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. El Señor te bendiga. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. No olvides mandarnos tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Asimismo, te invitamos a que revises el contenido del canal, donde encontrarás el programa de niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa semanal Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. Te invitamos a que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo les ama. Nos vemos.